Oh boy. Pequeña prueba. Ahora, en este video hablaremos sobre los primeros auxilios y los signos vitales. Los primeros auxilios son las medidas de emergencia que se aplican a una persona en caso de un accidente o enfermedad repentina, antes de que llegue la atención médica profesional. Pueden ser necesarios en cualquier tipo de escenario, desde el hogar de trabajo, la escuela, el transporte público, etc. Ahora bien, para brindar los primeros auxilios adecuados es necesario conocer los signos vitales de la persona afectada. Los signos vitales son indicadores de la salud de una persona y se pueden medir mediante diferentes técnicas. Los signos vitales son 4. Está la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura corporal. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto y se mide por pulsaciones por minuto. El valor normal de un adulto en reposo es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Frecuencia respiratoria es el número de respiraciones de una persona realiza en un minuto y se mide en respiraciones por un minuto. El valor del normal en un adulto reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Presión arterial. La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias se puede medir en milímetros de mercurio. Se mide con dos valores. La presión sistólica es la presión en el momento en el que el corazón late. Y la presión diastólica. La presión diastólica es el momento en el corazón descansa entre latidos. El valor normal entre un adulto es de 120-180 milímetros de mercurio. La temperatura corporal es la cantidad de calor en el cuerpo y que se mide en grados Celsius o Fahrenheit. El valor normal entre un adulto es de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo se miden los signos vitales? A continuación explicaré brevemente la técnica para la medición de cada uno. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca? ¿Cómo medir la frecuencia cardíaca o comúnmente conocida como el pulso? Te lo explico de forma práctica y sencilla. Bueno, ¿y qué es la frecuencia cardíaca? Es la cantidad de veces que late o se contrae tu corazón en un minuto para poder bombear la sangre por las arterias y repartir todos los nutrientes y el oxígeno en las células de tu cuerpo. ¿Y qué necesitas? Pues bien fácil, un reloj y tus 2 deditos. Le solicitamos al paciente que no haya tomado energizantes, ni alimentos, ni haber fumado 30 minutos antes y lo dejamos en reposo unos 5 o 10 minutos. Colocamos el brazo del paciente boca arriba y ubicamos la arteria radial, que es fácil de encontrar porque siempre va alineada con el pulgar. Aquí en el caso de este paciente está bien evidente. Colocamos nuestro dedo índice y medio sobre la arteria radial y vamos a contar el pulso durante un minuto. Los valores normales en un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. En los niños es de 100 a 120 latidos por minuto y en los bebés es de 120 a 140 latidos por minuto. Y dependiendo de la edad, cuando estamos por debajo de estos valores, le llamamos bradicardia. Y por el otro lado, cuando están por encima, le llamamos la famosa taquicardia. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Para medir la frecuencia respiratoria de un paciente, tan solo necesitamos nuestras manos y un cronómetro. Podéis utilizar vuestro móvil o un reloj de mano. Cosas a tener en cuenta. Punto número 1. El paciente debe estar sentado o tumbado en la cama, al menos con el cabecero elevado 45 grados. Punto número 2. Tenemos que saber que el ciclo de respiración integra una inspiración, es decir, la elevación del tórax, y una expiración, es decir, la disminución del tórax, es decir, que baje el pecho. ¿Vale? Cada ciclo de respiración contará como una respiración. Ante esto, colocaremos la mano en el pecho del paciente e iniciaremos el cronómetro y contaremos los ciclos de respiración, es decir, las respiraciones. Esperaremos hasta que llegue a 15 segundos. En nuestro caso, hemos contado 4 respiraciones.
Después lo multiplicaremos por 4, con lo cual mi frecuencia respiratoria sería 16 respiraciones por minuto. Recordad, los valores normales en un adulto son entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Cómo se mide la presión arterial? ¿Cómo medir la presión arterial? Bueno, pues te lo explico de forma práctica. Vamos a colocar el brazo del paciente extendido. Importante que el antebrazo esté aproximadamente al nivel del corazón. Y no importa si es el brazo izquierdo o el derecho, puede ser cualquiera de los dos brazos. Vamos a ubicar la arteria braquial del paciente y vamos a colocar el brazalete aproximadamente 2 o 3 dedos por encima del pliegue del codo. Y lo ajustamos de tal forma que sí esté justo, pero que podamos meter 2 deditos entre la piel y el brazalete. Después hay que asegurarnos que la perilla del insuflador esté cerrada. Esta se cierra usando el dedo índice y el pulgar, girándola a favor de las manecillas del reloj hasta que tope. Después hay que ponernos el estetoscopio de forma correcta. Las olivas, si se fijan, están apuntando hacia adelante. Y de esa misma forma lo vamos a colocar en nuestros oídos. No se lo vayan a poner con las olivas apuntando hacia atrás, porque si no, no vas a escuchar bien. Colocamos la membrana del esteto sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del pliegue, no abajo del brazalete, sino a nivel del pliegue. Y vamos a insuflar el Bauma 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de los valores que el paciente suele manejar. Y vamos a abrir lentamente la perilla del insuflador, ahora en contra de las manecillas del reloj, a una razón de 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo y dejamos que siga bajando. Mientras se está desinflando el baumanómetro, hay que poner atención a 2 momentos bien importantes. Cuando comienzan a escucharse los ruidos del corazón y cuando dejan de escucharse. El número que te indica el manómetro cuando comienzan a escucharse los ruidos del corazón es la presión sistólica. Y el número que te indica el manómetro cuando se dejan de escuchar los latidos del corazón es la presión diastólica. Y esos 2 valores son los que nos indican tu presión arterial, siendo el valor promedio normal en el adulto 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo se toma la temperatura corporal? Te voy a enseñar cómo tomar la temperatura de forma correcta con un termómetro de mercurio. La temperatura corporal es el equilibrio entre la pérdida y la producción de calor. ¿Y dónde la podemos medir? Bueno, pues en la boca, en algunas zonas íntimas, pero ¿por qué no mejor, más fácil, en la axila? Y esto es porque esta zona es menos riesgosa, menos invasiva y muy representativa de tu temperatura real. Primero que nada, hay que informarle al paciente del procedimiento. De preferencia, hay que asear muy bien el área. Vamos a colocar el termómetro con el bulbo apuntando hacia la axila del paciente y lo vamos a posicionar exactamente en medio de la axila y cerramos la misma. Y bien importante, vamos a dejar el termómetro en la zona de 3 a 5 minutos. Y una vez pasado este tiempo, hay que revisar la escala a donde subió la barrita en el termómetro de mercurio sin tocar el bulbo. Y recuerden al final desinfectar el termómetro. Los valores normales de temperatura son de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Si estamos por debajo de 36.5, pudiéramos decir que es una hipotermia, pero mucho ojo. No entrar en pánico, porque a veces, por ejemplo, la ducha o el clima del coche o de tu cuarto o el que te estés tomando la temperatura en las extremidades pueden dar valores bajos sin ser algo patológico. Si tu temperatura está entre 37.5 y 38 grados centígrados, se le llama febrícula y es un aviso que te está dando tu cuerpo de que algo no está muy bien. Y pues en conclusión, los signos vitales pues son importantes, nos ayudan a ver cómo se encuentra la persona, ya sea tomando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial y la temperatura. Estos signos son importantes ya que es para brindar los primeros auxilios a las personas. Y pues nada más. Los primeros auxilios ¿qué? Los primeros auxilios son medidas de emergencia que se aplican a las personas. O sea, pues esto ha sido todo. Bueno, mi nombre es Piri Yasmila Sergio García, parto biológica. Y ya.